Hola, buenos días. Soy Miguel Sánchez, consultor preventa de Arsis, especializado en backup y en disaster recovery. Y bueno, hoy os daré una pequeñita charla de lo que es nuestra solución de backup en la nube Cloud Backup. Empezaremos con una pequeña introducción de las necesidades del backup, luego os realizaré una demo, luego veremos casos de usos y finalmente haremos una serie de preguntas y respuestas. De acuerdo, pues nada, empezamos. Vale, el primer concepto que me gustaría explicar es la importancia que tienen los datos en las organizaciones. Las organizaciones se componen de capital humano, de capital tecnológico y de información. Los dos primeros, digamos que se podrían llegar a perder, pero la información no es recuperable o no es subsanable de su pérdida. Esto hace que en las organizaciones no se comprenda o no se entienda una pérdida de dicha información, y es muy importante y crucial para las organizaciones tener un sistema de recuperación eficiente y eficaz que permita recuperar las copias de seguridad y los sistemas de una forma eficiente. Dos de cada 5 empresas sufrirán un desastre o sufren un desastre en el mundo, ¿de acuerdo? Esto es un estudio de Gartner. El 72% de las empresas no tienen ningún tipo de plan de negocio, ¿vale? O si lo tienen, nunca lo han probado, o si lo tienen ya probado, ha fallado y no lo han subsanado. Entonces, esto es importantísimo, y disponer de un plan de desarrollo, perdón, de un plan de disaster recovery, de acuerdo, de un sistema de copias de seguridad eficiente para que tu empresa pueda sobrevivir a un desastre, ya que muy seguramente lo sufrirá a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a afianzar dos conceptos: el Recovery Point Objective y el Recovery Time Objective, ¿de acuerdo? Es importante en mi opinión, para poder diseñar un sistema de copias de seguridad eficiente o un disaster recovery eficiente, en la medida de que son dos factores que nos influirán directamente en el precio del producto, ¿de acuerdo? Y en la solución a elegir. El Recovery Point Object es, digamos, la ventana de backup que realizamos. Es decir, por ejemplo, si hemos realizado una ventana de backup si hemos realizado un backup a las 8 de la mañana y ha tardado, digamos, hasta las 12 de la mañana, ¿de acuerdo? Esa sería la ventana de backup que hemos realizado. Es decir, la cantidad de datos que se pierde antes del desastre, ¿de acuerdo? Aquí en este punto tenemos el desastre, y el Recovery Time Objective es el tiempo en el que tardamos en recuperarlo. Es decir, por ejemplo, si hemos tenido el desastre a las 12, como se ha indicado, pues hemos tardado 4 horas más en recuperar el sistema. Esos dos factores, esas dos variables, se deberían de sumar para diseñar un sistema de recuperación de desastres lo más eficiente posible, ¿de acuerdo? Con un criterio que se llama Business Impact Analysis, que os explicaré un poquito más adelante, ¿de acuerdo? ¿Por qué son importantes estos dos criterios? Porque a menor RPO y RTO, Recovery Point Objective y Recovery Time Objective, mayor es la inversión que tenemos que hacer en nuestro sistema de recuperación de desastres y, en consecuencia, también de backup. Es decir, no es lo mismo tener dos cabinas replicadas en un CPD con la inversión que conlleva, que tener un simple backup y restore de unas máquinas virtuales que tengamos, o servidores físicos en un CPD que, digamos, que nos ofrezca únicamente albergar nuestras copias de seguridad. Impacta muchísimo en el precio y es algo a tener muy en cuenta cuando diseñamos una solución de disaster recovery y de backup, en consecuencia. De acuerdo, esto es una regla que deberíamos de seguir en nuestro data center, perdón, en nuestra política de copias de seguridad, ¿de acuerdo? Deberíamos de tener 3 copias de los datos importantes. Insisto, de los datos importantes, no tiene por qué ser todos los datos.
podría ser únicamente, por ejemplo, de una base de datos de Oracle o de SQL o de ciertos archivos que son importantes para nuestra organización, ¿vale? Por ejemplo, un almacenamiento primero en cabina, un segundo en una NAS o un dispositivo de respaldo de copia, y el tercero debería de estar en una ubicación remota que no fuera nuestro data center, es decir, en la nube. Arsi estaría posicionado en daros la solución de backup remoto o de vaulting, es decir, de copia de segunda copia de seguridad de vuestra copia principal de backup en la nube. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo realizaríamos? Pues Arsis os puede ofrecer, aparte de la solución de backup que ahora veremos, que es Cloud Backup, os puede ofrecer un repositorio en la nube en el cual vosotros podréis albergar la segunda copia de seguridad que tenéis en vuestro data center. Aquí veis un ejemplo de copia de seguridad o de vaulting o de offsite de cinta de Veeam Backup, donde tenemos un repositorio principal, donde hemos hecho la primera copia de seguridad, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es bueno, en Veeam Backup se llamaría un job copy, un backup copy de lo que sería la copia de seguridad. Es decir, haríamos una segunda copia en un CPD remoto. El CPD de Arsis dispone o podríais llegar a levantar dichas copias de seguridad en nuestra cloud, en nuestra nube pública, con lo que sin necesidad de tener contratados servicios a priori podríais levantar dicha copia de seguridad. ¿De acuerdo? Es decir, no solo tenemos la solución de Cloud Backup que veréis, sino también podemos diseñar estas soluciones a medida para replicar vuestros repositorios de backup de diferentes softwares, como puede ser en este caso Veeam Backup. ¿De acuerdo? A mí me gustaría diferenciar entre los grados de madurez según los tipos de protección que estemos realizando en nuestra compañía. Y también me gustaría entender que también son grados de madurez, es decir, no podemos ir a un BCP, un Business Continuity Plan, o un Disaster Recovery sin tener primero el offsite de cintas, es decir, replicada las cintas en otro data center. ¿De acuerdo? Entonces, yo personalmente lo que siempre digo o lo que siempre aconsejo es que primero tengamos un vaulting de backup, es decir, una segunda copia de seguridad de nuestros datos importantes en un CPD remoto, como pueda ser el de Arsis, ¿de acuerdo? Lo siguiente sería, para un disaster recovery, replicar dichas máquinas virtuales también en un CPD remoto, como puede ser también el de Arsis, ¿vale? Y luego, con estas dos tecnologías con estas dos tecnologías, aplicar metodología encima. Es decir, no únicamente replicar el backup y replicar las máquinas virtuales, sino que también es necesario generar una serie de procedimientos, una serie de roles dentro de la compañía que puedan lanzar este BCP, este Business Continuity Plan. Sencillamente porque se necesita, por ejemplo, levantar una máquina virtual, cambiar las DNS, etc., avisar a cierta gente implicada para que valide los procedimientos de levantar dicha continuidad, y esto es necesario para que realmente funcione. A todo este conjunto de metodologías y a todo este conjunto de procesos y de roles lo llamaremos runbook, ¿de acuerdo? Es decir, para llegar al estado máximo de madurez deberían de unirse los datos, la replicación, más este runbook, esta metodología, ¿de acuerdo? Vale. Para afianzar el mensaje anterior, no es necesario irnos a un hot site, es decir, a dos cabinas replicadas con un RTO y un RPO llegando a cero. Insisto, lo primero, y para cierto tipo de empresas y cierto tipo de empresas y de sistemas, inclusive de aplicaciones, con un simple backup y restore
donde tengamos una copia de seguridad y donde el data center remoto de nuestro proveedor de servicios nos permita levantar dicha copia de seguridad, tendríamos suficiente. Quizás no tengamos sistemas que necesiten sí este RTO y este RPO tirando a cero, es decir, que se levanten al instante y que no tengamos pérdidas de datos en absoluto. Pero sí que es importante, en mi opinión, tener muy claro cuál de los sistemas son necesarios, porque según nuestra experiencia, nuestro entender, muchas muchos servicios y muchas empresas con un simple call site, es decir, con un backup y un restore de sus propios sistemas, tendrían más que suficiente. ¿De acuerdo? Es un grado de madurez. Vale. ¿Cómo elegir o cómo posicionar los servicios que hemos comentado hacia la tecnología? Es decir, cómo elegir, por ejemplo, la replicación de cabinas o un simple backup y restore, o herramientas como Cloud Backup. Pues lo que nosotros nos recomendamos es realizar un pequeño estudio antes, ¿vale? Que se llama análisis de impacto de negocio o BIA o Business Impact Analysis, donde a través de entrevistas y con las diferentes áreas de negocio se realizan una serie de encuestas o una serie de entrevistas o una serie de reuniones donde se determina el RTO y el RPO, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si la gestión de transportes implica una base de datos de Oracle, un servidor de Tomcat y una serie de plataformas, no sé, como una cabina de almacenamiento, y esto conlleva un perjuicio muy importante. Si se pierde durante 4 horas la información, pues tendremos que aplicar una medida mucho más importante, por ejemplo, una replicación de cabinas que era un simple DNS de HCP, donde, como podéis comprobar aquí, si se pierde durante 24 horas la información no es importante, ¿de acuerdo? Es decir, lo que intentamos es aplicar en cada servicio, cada tecnología por el coste importante que puede tener o el impacto económico que tiene en cada sitio, ¿de acuerdo? Muy bien. Sobre todo, y muy importante, una vez que hayáis implementado un plan de recuperación de desastres, un backup o cualquier tipo de cosa, es importante que se pruebe. Que se pruebe y se pruebe, si puede ser, en un entorno que no sea el productivo. Es decir, por ejemplo, tener un segundo sistema de testeo o de sandbox, es decir, de totalmente aislado del productivo, donde podamos por lo menos, de vez en cuando hacer una recuperación de las copias de seguridad. Esto en las plataformas de cloud, tales como la de Arsis, y su pago por uso es un claro ejemplo de la aplicación del pago por uso. Es decir, podríais levantar cierto tipo de servidores para realizar esa copia de seguridad, para recuperar esa copia de seguridad y testear que realmente haya funcionado, y luego apagarlo y no tener que pagar o haber hecho una adquisición durante X tiempo para recuperarlo. ¿De acuerdo? Importante probar los sistemas de recuperación de desastres y de backup, sobre todo. Bueno, ¿por qué el cloud y en concreto el de Arsis? Bueno, te ofrece una flexibilidad que en las plataformas on-premise no te permite, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el ejemplo que hemos dado antes, donde podemos hacer una recuperación de nuestros sistemas para probarlos sin necesidad de hacer una adquisición previa, ¿vale? Te permite un crecimiento exponencial de los datos, es decir, nosotros tenemos terabytes y terabytes para servir, ¿vale? La cinta ya no es un sistema, si tenéis algún cliente o si vosotros utilizáis una cinta, no es un sistema, digamos, ya lo suficientemente fiable como para seguir utilizándolo. Y bueno, y los repositorios en disco, en la nube, como nosotros tenemos, es una
Es una muy buena opción para tenerlos en la nube. Y sobre todo nosotros mantenemos la plataforma, es decir, nosotros la mantenemos al día, tenemos la última tecnología con los últimos fabricantes y vosotros no tenéis por qué mantener la plataforma en la nube. Vale, pues sin más preámbulo, no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí, me la podéis realizar por el chat. Parece que no hay Que por no. ahora preguntas, pero en el momento que hay algunas, si Va, quieres te las voy cantando yo. me la vas dando. Vale, perfecto. Pues sin más preámbulo voy a realizar la demo, ¿de acuerdo? Mira, vamos a entrar al panel de cloud que tenemos, de Cloud Backup, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es intentar que veáis la ubicuidad de dispositivos que tiene la plataforma de Cloud Backup, ¿de acuerdo? Es decir, el backup veréis que lo estamos realizando en nuestra, perdón, en nuestra plataforma de cloud de Arsis, ¿de acuerdo? Que es esta, ¿de acuerdo? Este es nuestro panel de cloud, ¿de acuerdo? Pero también lo realizaremos en otra plataforma de cloud. Con eso quiero decir que este software funciona tanto en cualquier tipo de plataforma. Es decir, podéis utilizarlo para vuestra plataforma on-premise, es decir, para cualquier tipo de servidor o de cualquier tipo de servidor o cualquier tipo de hipervisor que tengáis en vuestra casa, como en cualquier otro tipo de cloud, como Amazon, como Azure y demás, ¿de acuerdo? La plataforma de backup es muy sencillita, se accede a través de una URL, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí. Acceso a consola de backup, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí veis la URL, backuporsis.es, ¿sí? Y aquí lo que hemos hecho es generar un servidor, ¿de acuerdo? Que se llama Demo Backup, ¿sí? Que es el mismo servidor que está aquí. Insisto, esta es nuestra plataforma de cloud pública. ¿Sí? Es este servidor de aquí, que es un simple Windows Server 2016. Y lo que hemos hecho es hacerle backup, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que hemos hecho anteriormente es agregarlo a dicha consola, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hemos hecho? Descargándonos el agente de copia de seguridad, ¿sí? Que aquí los veis, los diferentes, los tenemos tanto para estaciones de trabajo Windows Mac, lo tenemos para servidores Windows Linux, lo tenemos para dispositivos móviles, lo tenemos para hipervisores también, importante para SXI o vSphere, para Hyper-V, para KVM, Virtuoso, etc, etc. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho sencillamente es descargarnos desde esta URL el agente de copia de seguridad, ¿sí? E instalarlo en el servidor. Esto lo podemos hacer, insisto, con cualquier servidor, porque va a nivel de agente en este caso, o a nivel de hipervisor en este caso. ¿De acuerdo? Es decir, podéis centralizar las copias de seguridad que tengáis en diferentes clouds. No tiene por qué ser el cloud de Arsis, o en diferentes clientes o en diferentes data centers que tengáis aquí de una forma centralizada. El software de backup, como veréis, es muy sencillito, ¿de acuerdo? Lo único que hacemos es programar un trabajo de copias de seguridad tal como pueda ser con cualquier otro software de copia de seguridad. Vamos a esperar un poquito, ¿vale? Lo llamaremos test backup, ¿vale? Podemos elegir todo el equipo, ¿vale? Aquí elegimos de qué hacemos backup, de todo el equipo, de los discos, de los archivos de la carpeta, del estado del sistema. En este caso haremos backup de todo el equipo, ¿de acuerdo? Donde se almacenan
Las copias de seguridad por defecto se almacenan en un data center que nosotros tenemos en Alemania o se puede elegir también Estados Unidos. Estas copias de seguridad también se replican a otro data center, es decir, están replicadas por si falla el primer data center o el repositorio principal de copias de seguridad, se replicará al segundo, ¿vale? Bueno, esto es el cron, o sea, cuándo se van a lanzar las copias de seguridad, y estos son el tipo de retención. ¿De acuerdo? La podéis elegir. Esta es una retención muy típica de 6, 4 y 7 días. ¿Sí? Las podéis cifrar, las podéis habilitar, deshabilitar, ¿de acuerdo? Vamos a dar a crear, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ejecutarlas ahora para que veáis que esto funciona perfectamente. Ya tenemos realizadas copias de seguridad de este servidor para que veáis la recuperación. Muy bien, pues mientras se van realizando las copias de seguridad, os voy a enseñar un poquito cómo se recupera, los métodos de recuperación que tiene dicho software de backup. Vale. Lo que me gustaría que vierais aquí en concreto es esta opción, que sería otras formas de recuperar. Las otras formas de recuperar es muy importante porque lo que te hacen es ver cómo puedo recuperar un servidor que tengo en mi plataforma de cloud de Arsys, ¿de acuerdo? En un servidor que está en Alemania, a otra plataforma de backup que ahora veréis que es totalmente diferente. Perdón, esta no es pared de gobierno. Es decir, como podéis comprobar, yo tengo aquí un servidor en una plataforma de cloud, ¿de acuerdo? Y aquí tengo otro servidor en otra plataforma de cloud. Y estas dos plataformas de cloud son totalmente diferentes e independientes. Pero desde mi panel de backup, lo que puedo hacer es realizar una copia de seguridad, ¿de acuerdo? De esta plataforma, de la plataforma de cloud y restaurarla en la plataforma B. Esto hace hincapié en la ubicuidad de dicha plataforma, es decir, podríais tener un servidor en vuestra casa on-premise, ¿de acuerdo? Y restaurarlo en nuestra plataforma de cloud, ¿de acuerdo? Teniendo ese disaster recovery en frío dentro de nuestra plataforma. Es decir, aquí podemos elegir. Otro método de recuperación, ¿vale? Es la descarga de archivos, ¿de acuerdo? Es decir, podéis sobre una copia de seguridad hecha, descargar unos ficheros en concreto sin necesidad de restaurarlos en una máquina física o en la misma máquina. Es decir, podéis iros aquí directamente. Por ejemplo, test backup. Bueno, test backup se está haciendo. Perdonad. Vuelvo a descargar ficheros. Test backup, copia de seguridad, tecnologías, ¿no? Ahora podréis iros a la copia de seguridad en concreto, insisto, sin necesidad de restaurar dicha copia y de una forma granular y descargaros, no sé, cualquier tipo de archivos. Vamos a ver. Vamos a fonts. FS, bueno, aquí Acronis, la propia gente, vamos a descargarlo. Bueno, vamos a... el desktop, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y descargar dicho fichero. Esto serviría por si
porque por si necesitáis tener un segundo backup o os gusta tener un segundo backup en vuestra casa, en una NAS que tengáis en vuestra casa o lo que sea. Vale, muy bien. Vale, también por si tenéis alguna incompatibilidad de drivers o si ha pasado algún desastre muy importante, podéis descargaros esta ISO, ¿de acuerdo? Esta ISO lo que hace es como un rescue boot, es decir, un CD de aquellos de recuperación donde donde se inserta un pequeño Linux kernel y lo que te hace es buscar este servidor, pues, esta URL, ¿de acuerdo? La URL esta de backup y descargarse la copia de seguridad. También sirve por si tenéis servidores físicos donde habéis hecho un backup de un servidor físico que, digamos, tenga por ejemplo, una tarjeta RAID diferente a otro servidor físico al que estéis recuperando, poderles inyectar los drivers necesarios antes de la recuperación. Es decir, la posible incompatibilidad que tengamos de hardware a la hora de recuperar un servidor a otro o un sistema a otro, la podemos subsanar con este boot media. ¿De acuerdo? Vale. Va. Uh-huh. Vale. Por último, os voy a enseñar cómo se recupera un sistema hipervisor, ¿vale? Como pueda ser Hyper-V, o sea, os enseñaré un poquito ahora, voy a tener que volver a entrar a la consola, cómo se recupera un Hyper-V. Vamos a esperar un momentito que se vuelva a cargar la consola. Vale. Como podéis saber aquí, también tenemos, aparte de todos los dispositivos, tenemos en esta vista izquierda lo que es el servidor de Hyper-V, ¿vale? Aquí en este Hyper-V hay diferentes máquinas virtuales. Virtual Desktop 1, Virtual Desktop 2 y Virtual Desktop 3, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos llegar a hacer un backup de todo un hipervisor y recuperar las máquinas virtuales en concreto. ¿Sí? ¿Vale? Aquí vemos cómo podemos recuperar dichas máquinas virtuales o generar un job de backup. Además, también tenemos para SQL Server, ¿de acuerdo? También tenemos agente para SQL Server, pero no es necesario instalar el agente para SQL Server porque el propio software de backup, Cloud Backup, tiene soporte para Shadow Copy, para VSS, es decir, cualquier cosa que tenga soporte para dicho provider, para VSS, podríamos realizar la copia de seguridad sin necesidad de agente. Y como veis, el software es muy sencillito, muy fácil de usar y de verdad que no tiene ninguna complicación. Entonces, ahora por último, y antes del turno de preguntas, os voy a explicar un poco los casos de uso que podemos llegar a utilizar, ¿de acuerdo? Como os he explicado, la aplicación tiene ubicuidad en los clouds y en los sistemas. Es decir, podemos realizar una copia de seguridad en nuestro sistema de casa y restaurarlo en cualquier cloud. O sea, insisto, no solo es el cloud de Arsis, podría restaurarlo en cualquier otro tipo de cloud porque a nivel de sistema operativo, ¿vale? Y esto en ciertos clientes nos ha servido para dotar de alta disponibilidad a ciertas aplicaciones, ¿vale? Imaginemos la típica aplicación cliente-servidor con una base de datos monolítica. No la podemos clusterizar, no podemos clusterizar la base de datos y tampoco podemos darle alta disponibilidad porque la aplicación es demasiado antigua como para
como para hacerlo. En clientes en concreto, lo que hemos podido realizar es en nuestro cloud coger 2 servidores, ¿de acuerdo? Tener el servidor principal realizando la copia de seguridad, ¿de acuerdo? Y en el caso de desastre, poderlo levantar en el otro servidor. Sí que es cierto que los RTOs y los RPOs son elevados, son de 2 a 3 horas, pero sí que es cierto que también es mejor que no tener ningún sistema de recuperación o de alta disponibilidad. También lo podéis realizar al revés, es decir, podéis tener vuestra plataforma de cloud nuestra y restaurarlo en vuestro data center en el caso de que tengáis algún tipo de problema o queráis también realizar una migración. También hemos tenido el caso de uso de migraciones al cloud o desde nuestra plataforma hacia otras y desde otras plataformas hacia nosotros. Es decir, por ejemplo, si queréis migrar no sé, de vuestra casa a nuestro data center, pues es un buen método de migración realizar estos backups y estos restores a nuestra plataforma, ¿de acuerdo? También lo hemos utilizado para nuestra plataforma Nosotros tenemos una plataforma de SAP como servicio y, y lo hemos utilizado como para realizar un disaster recovery económico en nuestro segundo data center de la plataforma de SAP, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tú replicas SAP necesitas comprar una serie de appliances en el segundo data center y realizar una serie de réplicas que para unos RTOs y unos RPOs elevados, no sé, de 8 horas o así, con un backup y un restore de dicha plataforma tenemos suficiente. Y es un caso de uso que hemos realizado, ¿de acuerdo? Es decir, que coger toda esa plataforma de SAP en el data center principal que nosotros tenemos en Madrid y realizar un segundo restore o llevar esa copia de seguridad a nuestro data center que tenemos en Logroño. Bueno, y sin más, no sé si tenéis sin más, sin más, yo pasaría ya al turno de preguntas. Y bueno, Pues ha sido una sesión muy interesante, ha estado muy bien de tiempo, nos hemos adelantado, nos ha sí, sobrado tiempo, por lo que nada, damos 5 minutos antes de ujú, terminar para, por si tenéis alguna duda o alguna cuestión, lo podéis hacer en la barra de herramientas en la zona de preguntas y esperamos vuestras preguntas y si no, damos por finalizado el webinar. Vamos a dar eso, 4 o 5 minutos y si no, damos por concluido este webinar.